¿Alguna vez has guardado rencor a un maestro en el que todavía piensas hoy? ¿Qué te hicieron? Una maestra en la universidad me acusó de plagio y dijo que pasó toda la noche tratando de averiguar qué plagié. Pero como no podía probarlo, no iba a informarlo a la escuela. Lo escribí yo mismo. Esto me pasó en la universidad. Escribo bien porque edito la basura de mi escritura, pero hablo relativamente mal. Pensó que plagié porque no suena como hablas. Teníamos unos 6 años y la maestra nos dijo que hiciéramos tarjetas para el Día del Padre. Me acerqué a la maestra para decirle que mi papá estaba muerto. Ella me espetó: hazlo de todos modos. Así que me obligaron a sentarme en clase haciendo tarjetas del Día del Padre para mi padre muerto. Mi profesor de latín en la escuela secundaria era un deportista cuando estaba en la secundaria y en la universidad. Y la mayoría de las personas en mi clase también eran deportistas. Yo no era un atleta, solo un tipo bajito y regordete. Siempre estaba bromeando conmigo, menospreciándome y, en general, siendo un idiota de bajo perfil para mí. Lo peor fue cuando me inscribí en AP Latin para mi último año. Y durante el verano me transfirió descaradamente a una clase inferior enseñada por otra persona. Estoy seguro simplemente porque no le caía bien. Hablé con él y cuando no pudo encontrar una razón real por la que no debería estar en la clase, me dejó volver a entrar a regañadientes. ¡Qué imbécil! Estaba en una clase de ilustración digital y teníamos un proyecto para ilustrar un monstruo. Decidí dibujar a los parásitos de la película Cloverfield. Publicamos todas nuestras fotos en clase y él fue uno por uno dando críticas detalladas. Cuando llegó a la mía, simplemente la miró y dijo: esa es una criatura, no un monstruo, y pasó a la siguiente. Obtuve una C en esa tarea. Este fue el mismo maestro que desconectó accidentalmente el enchufe en la parte posterior de mi computadora después de 5 horas de trabajo en mi examen final y se negó a darme tiempo adicional para completarlo. Recuerdo una vez cuando tenía 8 años. Empecé a tener un fuerte dolor de estómago en la escuela, pero fue justo antes de la última clase. Así que en lugar de irme a casa decidí quedarme, porque mi madre me habría tenido que recoger y estaba demasiado lejos para caminar a casa. Debido a que la última clase de ese día fue la clase de educación física. Le dije a la maestra sustituta, la señora McGar, que me sentía enferma y que si podía no asistir. Ella dijo que podía y me permitió sentarme. A la mitad de la clase mi dolor de estómago empeoró repentinamente y corrí al baño y vomité. Me había sentado a su lado, así que le dije rápidamente y ella sabía. Volví cuando me detuve. Unos minutos después volvió a pasar y fui al baño nuevamente. La señora McGar me siguió la segunda vez para asegurarse de que estaba bien. Pero llegó después de que había vomitado y cuando estaba seco, jadeando y escupiendo. Así que pensó que estaba fingiendo vomitar para salir de clase y no me escuchó cuando le dije que no. Empezó a gritarme que yo era un pequeño mentiroso y enfermo. Hermano mío, no estás enfermo, nunca estuviste enfermo. Luego me obligó a regresar a la clase y me hizo jugar al hockey mientras intentaba no enfermarme por todas partes. Solo la tuvimos como sub 2 veces. Cuando tenía 8 años, y todavía la recuerdo, la primera vez que la tuvimos. Estábamos haciendo una actividad sobre los trabajos que queríamos tener cuando fuéramos mayores. Le pregunté cómo se deletrea paleontólogo y ella solo se burló y me dijo que escogiera algo más fácil. Tuve una maestra para el jardín de infantes en 1980 que me encantó. Ciertamente no puedo recordar todos los detalles de por qué pensé que ella era tan genial. Solo recuerdo mucho que incluso durante los próximos 2 años, siempre comparé a mis maestros con ella y ella siempre siguió siendo mi favorita. Además me encantaba el espacio. Desde ese año de jardín de infantes en adelante, no oculté que quería ser astronauta. Cuando estudiábamos los planetas me embelesaba. Cuando cubríamos cualquier cosa que tuviera que ver con el espacio, las estrellas, las galaxias, estaba en mi lugar feliz. Teníamos hojas para colorear para la superficie de cada planeta. Y recuerdo colorearlas, luego pedir más copias y volver a colorearlas. Recuerdo cuando despegó el primer transbordador espacial. Y desde ese día, eso es lo que dibujé todo el tiempo sin parar: el transbordador espacial. Para el trabajo escolar, por diversión, iba a montar en esa cosa algún día. Así que dibujé lo que amaba.
En cuarto grado, sucedieron dos de las cosas más asombrosas. Mi maestra favorita absoluta, pasó del jardín de infantes y la conseguí nuevamente para el cuarto grado. Y la NASA anunció el programa de jóvenes astronautas. No solo eso, sino que mi maestra iba a comenzar el primer programa de jóvenes astronautas en nuestra escuela. El día que entregó las solicitudes, yo estaba en el cielo. Era una escena sacada directamente de un cuento de Navidad, donde me senté a escribir mi tema sobre por qué quería unirme a los jóvenes astronautas. Escribí, y recuerdo ir al reverso de la página porque tenía más que decir de lo que cabía. ¿Cómo pudieron darnos tan pocas líneas para escribir? Esto era sobre el espacio y ser astronauta. Llegó la semana siguiente y por fin llegó el día en que anunciaban quién lo hacía. Seré honesto, nunca se me pasó por la cabeza que no me aceptarían. Pero, mi maestra, la que era mi favorito que me conocía desde hace 5 años. Conocía mi amor por el espacio. Elogiaba mis dibujos del transbordador espacial. Me animaba en ciencias y matemáticas. Esa persona aceptó a casi todos los demás niños de esa escuela que solicitaron. Excepto a mí, la gente usa mucho la palabra devastada para describir cómo se siente después de que sucede algo malo. Pero no puedo imaginar que haya una palabra mejor para describir mi yo de 10 años ese día. Ver a mi mejor amigo, mi primer enamoramiento y el niño que más odiaba en clase. Todo se convirtió en el grupo del que quería ser parte más que cualquier otra cosa. Y la parte que la convirtió en el culo de mi historia fue que se negó rotundamente a decir por qué. Pedí, supliqué saber qué hice mal. Sé que le pregunté por qué no era lo suficientemente bueno. Y nunca obtuve una respuesta. Ningún consuelo de ningún tipo que yo pueda recordar. No creo que volviera a dibujar otra foto del transbordador después de eso. De hecho, dibujé uno más 2 años después de esto. De Challenger explotó. Recuerdo dibujar una lanzadera más para ellos. Mi profesor de inglés me dio un 99 en un papel. Lo hojeé, curioso de dónde estaba mi error. Había marcado egomaníaco para la elección de palabras con la nota ni una palabra. Le pregunté al respecto. Ella insistió en que no era una palabra. Yo insistí en que lo era. Y luego me castigaron por insubordinación. ¿Cómo sabes insubordinado pero no ególatra? Pregunté. Entonces tuve más detención. Oh, mi maestra de segundo grado puede morir en un incendio. Ella era un matón desagradable. Me intimidaba directamente dentro y fuera de clase, e incluso cuando no estaba en su clase y ella no podía hacer cosas como tratar de humillarme en clase o burlarse de cualquier error que pudiera cometer o cosas que quizás no sabía. Continuó mientras estuve en la escuela y apoyó a los otros niños para que me intimidaran negando que hubiera sucedido y luego castigándome por decir mentiras, o cualquier mentira que inventaron los acosadores. Estaba en cuarto grado y estaba soportando muchos abusos en casa. No era la más higiénica. Así que mi cabello estaba muy rizado y no usaba ropa interior porque si mis partes no estaban colgando. Simplemente no veía la necesidad. Era estrecho e incómodo. Mi maestra y su asistente estaban detrás de mí un día durante una prueba y comenzaron a hablar mal de mí y a reírse tontamente, asegurándose de que estuvieran a la distancia perfecta para que yo los escuchara muy audiblemente. Decir que nunca me cepillé ni me duché, y que estaba sucia, como alguien que ya estaba siendo abusado psicológicamente por mis padres en ese momento. Definitivamente me afectó mucho. Como adulto, no puedo imaginar cómo alguien podría actuar así con un niño. No puedo imaginar la profundidad de la tristeza y la inseguridad de un adulto de 40 años que podría menospreciar a una niña que tenía poco control sobre lo que estaba pasando con su vida. Es asqueroso. Definitivamente no es un rencor, pero casi 30 años después, todavía me enojo un poco cuando pienso en cómo me trató mi primer grado frente al resto de los estudiantes. Yo era el enemigo público número 1 en su clase sin importar lo que hiciera. Al azar ser castigado por no unirse a los niños para el recreo por bostezar. Ser llamado estúpido por dar una respuesta incorrecta. Mientras que otros estudiantes que respondieron mal recibieron un simple no. Incorrecto. Que me quitaran un examen y me dieran un 0 porque se me rompió el lápiz. La lista podría seguir. Mi maestra de quinto grado había enseñado previamente a mi hermana mayor y simplemente me transfirió el rencor. Mi hermana ni siquiera era tan mala.
Simplemente no entregó todas sus tareas asignadas. Ella acababa de emigrar a los Estados Unidos y estaba teniendo problemas para aclimatarse. De todos modos, necesitaba una carta de recomendación para ir a una escuela secundaria avanzada y ella hizo todo lo posible para escribir una carta diciendo que no era lo suficientemente inteligente como para ir. Afortunadamente, el consejero de orientación lo vio y consiguió que todos mis maestros anteriores también escribieran recomendaciones. Era tan mezquina que incluso confiscó mis libros porque leía en silencio después de terminar mi trabajo. Después de eso pensé, oye, ayudaré a mis compañeros de clase. Pero luego me castigó por ser disruptivo. Hasta el día de hoy. Incluso mi madre no tiene idea de por qué me odiaba tanto. Era un niño problemático en el sentido de que estaba un poco aburrido en la escuela. Así que hacía mi tarea durante la clase. Pero nunca interrumpía. Señora Murray, apestas. Pero me enseñaste que no todos los adultos merecen respeto solo porque son mayores. Tengo terribles migrañas con auras. Y las tengo desde la escuela primaria. De todos modos, un día en la clase de ciencias de 7º grado me empieza a dar una migraña y pido ir a la oficina de la enfermera para poder conseguir mi medicación. El maestro se niega porque la enfermera no estaba en la escuela en ese momento. Yo vivía en una zona rural. Por lo que las 4 escuelas dividieron a una enfermera y hay una regla que dice que los estudiantes no pueden tomar medicamentos sin ser supervisados por la enfermera. Punto. Así que esto apesta, pero técnicamente no era su regla. Entonces tengo que hacer una prueba. La prueba es larga y, al final, tengo náuseas. Mi cabeza se siente como si hubiera estado cubierta de hormigas rojas y mi visión se parece a la escena de la psicodelia en Phineas y Ferb. Pido ir a la oficina. Así puedo llamar a casa. Se niega y dice que solo estoy tratando de interrumpir el tiempo de prueba, y me envía de regreso a mi escritorio. Me siento allí con la cabeza gacha por un rato, antes de que finalmente tenga náuseas y vomite al lado de mi escritorio. Aparentemente, esto es suficiente para enviarme a la oficina. Pregunto si alguien puede acompañarme a la oficina ya que hay un doble tramo de escaleras y estaba mareado. Como habrás adivinado, la respuesta fue, no. Tropiezo por las escaleras. De alguna manera evito romperme el cráneo. Y voy a la oficina para usar el teléfono. Mientras me siento en la oficina para esperar a mis padres, el recepcionista me pregunta si he visto a la enfermera. Le digo que la enfermera no está en el edificio. La recepcionista dice, bueno, solo se fue hace unos minutos. Realmente apesta que no pudiste atraparla. Resulta que la enfermera estaba en el edificio cuando lo había preguntado previamente. Eso ya habría sido suficiente para un rencor. Sin embargo, cuando llegué a la mañana siguiente, descubrí que arruiné la prueba. Miro las respuestas y no veo nada malo. Así que voy con el maestro para averiguar qué me perdí al parecer. Mi trabajo era descuidado y difícil de leer. Señalo que apenas podía ver, lo que solo sirvió para que ella lo calificara con una C en lugar de una F. Esa clase, a pesar de mis mejores esfuerzos, me dio la primera B que tuve. Todo por esa prueba. Tenía una ansiedad terrible en ese momento. Así que ni siquiera se lo mencioné a mis padres. La maestra era una señora mayor, por lo que probablemente ya esté muerta. Pero todavía repaso mentalmente todas las palabras extremadamente selectas que podría haberle dicho. Recuerdo que tenía una maestra muy amable y estábamos guardando bolígrafos y otras cosas cuando el niño a mi lado arrojó bolígrafos a la olla en lugar de solo ponerlos. Me gritaron por tirarlos cuando no fui yo. Sí, lloré y todavía me molesta hasta el día de hoy. 6º grado. Fines de noviembre en el sureste de Minnesota. El profesor de economía doméstica me dio detención por algo que hice, o más probablemente me acaban de acusar. Eso pasó muchas veces y no me dejó irme a casa hasta después de las 7. Está nevando, hace frío afuera y este cabrón se niega a dejarme llamar a mi mamá. Así que tuve que caminar a casa. 3 millas en la nieve y el frío. Vete al infierno, señora Hanson. Me alegro de que hayas perdido tu trabajo. Mi maestra de inglés de primer año. La hermana Rita. Siempre juré que cuando la vieja perra finalmente muriera, iba a bailar literalmente sobre su tumba. Y lo dije en serio. Murió el año pasado. Decidí no hacerlo. Sus días de inspirarme malos sentimientos han terminado.
No seré arrastrado a su nivel. De hecho, hable con acento agudo recientemente con alguien que no conocía en la escuela que la tuvo un año diferente, enseñó durante décadas. Fue validador hablar con alguien que se sentía exactamente como yo. Que intimidar y reducir a las personas de esa edad, que son tan vulnerables y llenos de dudas, lo serán en toda su vida. Es nada menos que vil. La mayoría de las personas que fueron a esa escuela te dirían que ella es dura contigo en tu primer año. Pero cuando estés en el último año la amarás. Nunca lo hice, yo creo que ella era una mala persona. Me alegré de encontrarme finalmente con alguien que sentía lo mismo. No me pasó directamente a mí, sino a un compañero de secundaria. No el chico más popular, pero era súper inteligente y tenía una gran capacidad para memorizar hechos, detalles y demás. Durante una prueba de clase, este compañero de clase incluyó una cita larga como parte de una respuesta. Algunos de nosotros incluimos fragmentos, pero nadie más que él podía recordar toda la perorata. El maestro no solo no le otorgó puntos, sino que le restó puntos por hacer trampa, porque nadie podría recordar esa cita completa. Debe haberla escrito en algún lugar de él. Hubo protestas por todas partes. El pobre muchacho levantó los brazos. ¿Cuál es el punto de esforzarse por aprender y retener información? Fue solo una prueba de clase intrascendente, no un examen calificado, pero aún recuerdo la injusticia muchos años después. Me recuerda a una profesora de historia que tenía en segundo año y que quitaba puntos si usabas palabras que consideraba demasiado avanzadas para ti. La única forma de recuperar los puntos era recitar la definición de la palabra en la parte superior de tu cabeza. Dijo que era para detener a los tramposos, pero probablemente solo era su forma de sentirse inteligente llamando estúpidos a sus alumnos. Algunos ejemplos de palabras sobre las que recuerdo que me interrogaron fueron boticario, espeluznante, aclimatar y decrépito. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.